Durante mi tiempo de servicio en Benín, tuve la oportunidad de poder estudiar en el instituto bíblico que los hermanos menonitas anabautistas tenían en la capital, Cotonú. Y me di cuenta de que ellos dejaban estudiar, inscribirse, no solamente a los cristianos, sino también gente que no había tenido un encuentro con el Señor o que venía de otros contextos que no eran precisamente cristianos, sino más bien sectarios, con la idea de que al llegar allá pudieran conocer el amor de Dios. Algo que me sorprendió de ello es que cuando estos jóvenes que venían de diferentes iglesias se diplomaban, tomaban esta oportunidad para separarse de la iglesia que les había enviado y comenzar otra iglesia más. Hay una palabra que se usó en el inicio de la iglesia, en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, que fue unánimes. La palabra unánimes aparece en el libro de los Hechos 10 veces y fue crucial para el crecimiento de la iglesia. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, que estaban todos unánimes juntos, una unión necesaria para que Dios abriese los cielos y enviara al Espíritu Santo. Y la expresión de repente es como si Dios pensara: 120 personas unánimes en un aposento, voy a enviarles el Espíritu Santo antes que empiecen las disensiones. Cuando se pierde la unanimidad, dejan de ser una sola voz. Para que la iglesia sea una influencia, debe encontrar su do central de nuevo. ¿Sabes que todos los instrumentos se afinan a la nota do? Fíjate lo que nos dice Tozer. Si tienes 100 pianos de concierto y afinas el segundo piano con el primero, el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero, hasta que hayas afinado los 100, tendrás discordia y desarmonía. Pero si afinas cada piano con el diapasón, con el do central, tendrás armonía y unidad. Así también, en el cuerpo de Cristo, cuando cada uno de nosotros y nuestras vidas nos afinemos a Cristo, tendremos verdadera unidad. No nos afinamos con la gente ni a las preferencias de las personas. Tampoco lo hacemos a las culturas o denominaciones. Nos afinamos a Cristo. Jesús es nuestro diapasón, nuestro do central. De lo contrario, empiezan a ocurrir conflictos, peleas y divisiones, porque habrá cientos de personas dependiendo de las otras, de su gusto, de sus preferencias. Fíjate, en el tiempo que estuvimos en Costa de Marfil, solíamos visitar iglesias antes de ir para allá en España para animar a las personas que ya estaban en la edad de la jubilación y que estaban sentados con unas cualidades excepcionales, pero que ya parece que estaban apartados de la sociedad. Pues les abríamos la posibilidad de poder venir a África a trabajar allá con los niños que habían estado en medio de un conflicto, de una guerra civil, para enseñarles todo lo referente a la construcción. Pues una de estas personas era un señor que él tenía cierta costumbre, venía de una iglesia muy tradicional, con todos los respetos lo estoy diciendo. Y un día estábamos de visita en África, en una iglesia, y ellos tomaban la Santa Cena todos puestos de pie, hacían un círculo, y mientras iban pasando el vino, el pastor oraba y luego tomaban el vino y así sucesivamente con el pan. Pues este hermano se vio chocado porque decía: yo me tomo el vino en cuanto me lo sirven, porque así es como me han hecho, como me han educado. Tremendo error. Queridos miembros de Ebenecer o que están escuchando esta predicación, no nos afinemos según las preferencias de nadie, la costumbre de nadie, la educación eclesial de nadie. No nos afinamos a sus gustos. Por eso tenemos casi 45.000 denominaciones, porque a la gente quiere que nos afinemos a ellos en lugar de afinarnos a Cristo. Pues Él es la única voz que importa. Fíjate, una iglesia entró en conflicto en su seno. Decidieron separarse en dos grupos y entrar en litigio a ver quién se quedaba con la propiedad de la iglesia.
Como no se arreglaban entre ellos, sometieron el conflicto a un concilio de su denominación. Al investigar de dónde venía el conflicto, se dieron cuenta que todo comenzó en una cena después de un servicio. Ellos solían cada 1 de mes tener su ágape por la noche porque ellos tenían su servicio de tarde. Cuando a un anciano de la misma se le sirvió una loncha más pequeña de jamón que el joven que estaba sentado a su lado, se sintió deshonrado. Y esto no es algo nuevo. Esta lucha no solo ocurrió en este siglo, sino también a comienzos de la Iglesia. Divisiones no por pensamientos doctrinales o por herejías, por una loncha de jamón. Vayamos por un momento a la historia de Ananías y Zafira y vamos a ver que ellos mintieron sobre la ofrenda. La iglesia primitiva pasó por 3 procesos de persecución según nos relata Hechos capítulo 5 del 17 al 42 y luego puedes examinarlo. Y se recuperó cada vez. La primera ola fue de los versos 17 al 25. Las autoridades llevaron a los 12 a la cárcel. La segunda ola, versos 26 al 33. Las autoridades llevan a los apóstoles al Sanedrín. No pueden predicar en el nombre de Jesús. Y la tercera ola, de los versos 34 al 42. Las autoridades flagelaron a los 12, 39 latigazos con el flagelum, que es lo mismo que experimentó nuestro Señor. Tiras de cuero atadas con nudos, huesos y trozos de metal para destrozar la carne. Hechos 5 del 41 al 42 termina con la respuesta de los apóstoles. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Aleluya. Después de esta tremenda victoria, se prepara un perspicaz e insidioso ataque, y no viene de afuera, sino del seno, de dentro. Una división que podía haber volcado el crecimiento de la iglesia, y fue por comida, por una loncha de jamón. El libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 1 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Estaban diciendo: no recibimos tanta comida porque ellos solo, porque no hablamos hebreo y arameo. Mientras sucedían maravillas en la iglesia y ésta crecía, el enemigo al verlo dijo: ¿cómo sembrar entre ellos discordia? No por los grandes temas, sino por las minucias. Comenzó a sembrar un espíritu de murmuración y de chisme entre el pueblo de Dios. Fíjate lo que dijo el pastor MacArthur: lo que el Señor lamenta y se opone, Satanás lo aplaude y lo fomenta. Pocas cosas desmoralizan, desaniman, debilitan tanto a una iglesia como las riñas, murmuraciones y las peleas entre sus miembros. A causa de las disputas, el padre es deshonrado, el hijo avergonzado, su pueblo se desmoraliza y desacredita, el mundo se apaga y se desacredita en la incredulidad. Una fraternidad fracturada le roba a los cristianos la alegría y la eficacia, le roba a Dios la gloria y le roba al mundo el verdadero testimonio del Evangelio, un alto precio, ¿verdad?, por idolatría, por amor de uno mismo. Es alguien de pie diciendo: quiero una loncha de jamón igual que a la de este joven, dispuestos a desacreditar el testimonio y quitarle la gloria a Dios por egoísmo. Si no sabemos arreglar las peleas, sabotearemos el futuro de la extensión del reino.
No importa la valentía que hemos visto en los apóstoles después de haber sido encarcelados, intentar silenciarles y golpearles, luego llega el ataque de los de dentro. Porque cuando no estás lleno de Cristo, estás vacío por dentro y todo puede producir insatisfacción. ¿Cuántas veces hemos sido o hemos oído que tenemos que volver a la iglesia de Hechos? Está bien, la época donde la gente lo da todo, son generosos, donde el Espíritu Santo va incluyendo a aquellos que han de ser salvos con grandes prodigios. La gente moría por ofrendar, incluso hasta tenían los mismos problemas que hoy podemos tener nosotros. Dios tenía que arreglar esta situación. Hasta Hechos 6 todo sucedía en Jerusalén. Dios no permitió la expansión de la iglesia, el cumplimiento de la gran comisión, hasta enfrentar la lucha interna. No podían servir con heridas. No dejaré que exporten su propia esclavitud y sus divisiones. Al leer Hechos capítulo 8, que es la extensión de la iglesia, veremos algo que ocurre al final de ese capítulo 8. No dejaré que esto continúe, dice el Señor, hasta que entendamos la profundidad del cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia que resistió cárceles, persecuciones, flagelaciones, acusaciones y ahora enfrentará a su enemigo principal, la división. Y sería lo más difícil. Fijaos lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versos 18 al 19. Primeramente porque cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Las peleas y divisiones prueban y exponen a la gente. Abre nuestro corazón, del cual nuestra boca confiesa. No que no vengan las divisiones, sino tener la seguridad de abordarlas, de llegar a la raíz del problema correctamente. Un pastor, mientras esperaba la conclusión del tiempo de los niños en su iglesia, mirando por la ventana hacia el patio donde estos jugaban, estaban con su hija en ese patio que era la monitora, y estos niños se veían gritando entre sí. El pastor bajó rápidamente las escaleras para mediar en la pelea, pero su hija le dijo: papá, no te preocupes, estamos jugando a la iglesia. Queridos hermanos, esto es lo que ellos perciben, lo que ellos oyen. Y por esto debemos descubrir cómo arreglar las disputas por esas minucias, por comida, porque puede determinar el futuro de la iglesia. Una vez, cuando apenas aprendía a pintar, estábamos pintando una pared y al secarse comenzaba a desconcharse y a salir unas burbujas horribles en la pared. Así que raspábamos y volvíamos a pintar en la zona, y otra vez al secarse volvían las dichosas burbujas. Quien estaba conmigo dice: bueno, pues vamos a volver a pintar otra vez, hasta que nos dimos cuenta de que el problema era una fuga de agua que había en el interior. Y cuando hay una fuga, podemos cubrirla las veces que queramos, porque tarde o temprano va a volver a salir, porque nosotros pensábamos que una lata de pintura solucionaría el problema. Unos días después vino alguien que sabía del asunto, que era un profesional de la pintura. Vino y nos dijo: no, debéis romper el muro por la zona, drenar todo el agua, y una vez que se seque, soldar esa fuga en su origen, que era un tubo, una pequeña fisura en el tubo de llegada de agua de la calle. Debemos profundizar en esto. Debemos ir al lugar donde Dios quiere que vayamos, no solo para resolver un problema, sino para cambiar la situación yendo al origen. Los apóstoles no solo llegaron allí y dijeron: pide más jamón, pues vamos a decirle a los de las finanzas que compren más jamón. No. Esa no era la solución.
no lo arreglamos solo comprando más comida. Eso hubiera sido pintar la humedad en la pared. Tenían que averiguar cómo nos dice que hagamos, como nos pide el Señor que hagamos. Y yo creo 3 cosas pasaron cuando arreglaron bien la pelea. Primero, los apóstoles se enfocaron. Segundo, surgieron nuevos líderes. Y tercero, se llegó a más gente. Buscaron a Dios. Los apóstoles delegaron. Una vez que habían orado, que habían pasado tiempo del Señor, buscaron personas de buen testimonio llenos del Espíritu Santo como siervos, como fue el caso de Esteban o Felipe. Contrario a lo que algunos piensan, que el pastor debe solucionarlo todo y él es el encargado de hacer y deshacer en la iglesia. No. Todos somos sacerdotes en el cuerpo de Cristo, cada uno con su función. Y la del pastor es la de enseñar, ministrar y guiar en la visión al pueblo de Dios para el conocimiento del corazón y de la mente del Señor. Y algunos piensan que hasta el color de las paredes debe ser dictado o consultado con el pastor, hasta el tipo de pan que se debe dar en los ágapes. Tremendo error, a mi juicio. A mí me han dicho alguna vez: pastor, vamos a dejar la iglesia porque usted no mete su mano en todo. Qué peligro tiene, amigos, que un hombre acapare toda la responsabilidad. Puede llegar a torcer a las personas si su juicio está nublado y en vez de seguir a Cristo, seguirle a Él. El ejemplo es que nosotros, y la gloria es para el Señor, hemos descubierto, hemos fomentado en nuestro tiempo en misiones que con la gente que trabajábamos debíamos formarlas para que estuvieran implicadas en el crecimiento de la misión, para que no fuera simplemente la obra del hombre blanco que solo aporta dinero, sino que hacerles partícipes de la obra del cuerpo de Cristo en el lugar donde tú estés sirviendo, porque de esa manera, cuando no se fomenta, cuando no se construyen los cimientos de un hombre, la misión y las iglesias perduran. Pero si se construye en el ejemplo de una persona, cuando ésta no está o desaparece, desgraciadamente las obras caen. Queridos, mi trabajo en esta iglesia es coordinar que la visión se lleve a cabo y que los diáconos hagan su trabajo. Si no hicieran eso, no verían a Esteban y Felipe desarrollarse en la iglesia. Esteban surgió al imponerle las manos y Esteban predicó el segundo mensaje más largo en el Nuevo Testamento junto al Sermón del Monte, Hechos capítulo 7. Lo que Esteban hizo fue convertirse en el primer mártir de la iglesia. Su muerte es tan representativa que fue la semilla del cambio de ese joven que estaba allí cuidando de sus ropas y de las de los demás, Saulo. Tercero, todo porque arreglaron bien el conflicto, arreglaron bien la situación y el Evangelio se extendió y las epístolas del Nuevo Testamento estaban en juego si no se arreglaba este conflicto. Mientras Esteban era lapidado, su rostro resplandecía mientras les iba perdonando. Esteban miró hacia arriba y vio a Jesús de pie a la derecha del Padre. Creo sinceramente que Dios no permitió que ninguna de esas piedras nublaran la visión que se le presentó, ni el mismísimo dolor, como esos hermanos ejecutados por la Inquisición en España, en Valladolid y en Toledo, que mientras estaban siendo abrasados, su rostro resplandecía y la sonrisa del gozo de la salvación se representaba en sus rostros. Mientras Esteban, resplandeciente, pide el perdón para los que le estaban martirizando, otro joven, Saulo, estaba allí guardando la ropa mientras era testigo de ese rostro que resplandecía. Este era Pablo, al cual el Señor le enseñó: no arregles los problemas que tendrás en Galacia y Corinto comprando más jamón. Encuentran su Esteban y su Felipe sin darse cuenta de que estos diáconos inspirarían el trabajo de Pablo. No hemos hablado de Felipe,
que éste va al encuentro de un carro donde un eunuco le espera. Comparten Isaías 53 con él y fue la entrada del Evangelio por el norte de África, dando lugar a la iglesia más antigua del norte de África, la iglesia de los coptos, y en toda África, donde hoy existen más de 500 millones de creyentes. El enemigo lo sabía. Si solo les motivase a comprar más jamón, podría alterar el futuro. Solucionemos la pelea y desvelaremos el futuro. ¿Cómo llegar a la raíz del problema? Veamos la carta de Santiago, porque él llega a la fuente del conflicto. Dicen que un náufrago fue rescatado en una isla desierta después de un año, y al rescatarle vieron que en la playa había construido 3 chozas. Le preguntaron que para qué 3 chozas si estaba solo. Sí, una es mi casa, la otra es la iglesia y la última la iglesia donde solía ir. Tremendo. Queridos, hay personas que no se llevan bien ni consigo mismas, carentes de paz interior y siempre pretenden discutir todo, de todo saben, de todo opinan. ¿Qué causa las peleas y conflictos entre ustedes? Santiago capítulo 4, versos del 1 al 3, Santiago va directo al grano. ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué se pelean por un trozo de jamón en la iglesia? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia porque no pueden obtener, combaten y hacen la guerra? No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Tremendo texto. Santiago nos está diciendo que el problema comienza en él mismo, mirando su propia vida. Por cuanto no nos miramos a nosotros mismos, vamos a omitir el origen, la fuente del problema. Algunos no salen de los problemas porque no se miran a sí mismos. Los responsables son siempre los demás. ¿Sabéis que Jesús solo usa la palabra iglesia 2 veces? Una trata con el conflicto externo de la iglesia y la otra con el conflicto interno, Mateo 16 y 18. Santiago nos está diciendo, primero, si estás peleando con alguien, hay una lucha dentro de ti. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde los pleitos entre ustedes? No surgen más bien de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. ¿Y cuál es la lucha interna? Que no consiguen lo que quieren. Y esto significa que no son ellos, que soy yo. ¿Qué quiero de alguien que no me está dando? ¿Qué pretendo? ¿Cuál es mi intención? Los conflictos revelan una lucha dentro de mí. No digas, esa persona me molesta, sino di, esa persona me santifica. La guerra es tan intensa que la gente está dispuesta a matar algo para conseguir lo que quiere. Santiago también utiliza la palabra homicidio. En mi versión de Reina Valera 2015 dice matan. Pueden matar un matrimonio, pueden matar un ministerio, pueden matar una iglesia, pueden matar una relación y una amistad porque no consiguen lo que ellos quieren. La gente siempre ve lo que le han hecho, pero nunca ve lo que pasa en su interior. Él hizo esto, ella hizo lo otro. Pastor, no me esperaba esto de ti. Pero nunca ven la guerra que se libra en su interior, el trozo de tubería que está podrido y roto y que supura agua. Tenemos tendencia de minimizar el conflicto. Ya no voy a esa iglesia porque tenemos diferencias irreconciliables, porque allí me miran de esta manera, incluso hasta como visto. Y en vez de tener tu mirada en Jesús y que te importe un bledo lo que los demás piensan, si tu conciencia está en paz y tranquila con aquel que te amó primero. Y Santiago dice, espera, hablemos primero de la batalla que hay dentro de ti. Porque la guerra externa proviene de una guerra interna. La lucha no es entre la gente, sino dentro de la gente.
El conflicto es una revelación sobre mí. Es una revelación de lo que hay en mí cuando mis heridas supuran. Cuando dicen, necesito desahogarme, no voy a tolerar que me hablen así. Merezco respeto porque yo diezmo, soy un anciano y merezco el mismo trozo de jamón o aún más grande que el de este joven que acaba de llegar. Pero Santiago lo dice por 3 veces, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Te voy a decir por qué estás a punto de matar algo, dice Santiago. No tienen porque no piden. Estoy tratando de conseguir algo de alguien que solo puedo conseguir de Dios. ¿Sabes una cosa? La falta de oración y el conflicto están estrechamente conectadas. Si no oramos juntos, tendremos peleas. Ojo, no estoy diciendo que si oran no van a discutir. Estoy diciendo que si oran, lo van a manejar correctamente. La gente que no ora tendrá que luchar contra otros para obtener lo que quieren. No lo olviden. Lo voy a volver a repetir. La gente que no ora tendrá que luchar contra otros para obtener lo que quieren. No lo olvidemos. Si crees, joven, que un nombre te dará el valor, es que no entendiste. Si crees que un noviazgo, un trabajo, una nueva situación, el cambio de una ciudad te va a dar el valor, la oportunidad, es que no has entendido. Como dice la canción, yo soy quien dices que soy. Soy aceptado por ti y esto ha sido por pura gracia, porque nada hice para llegar a ti, sino más bien tú llegaste a mí. Intentamos conseguir de la gente valor, significado, reconocimiento, amor, cuando solo Dios puede solucionar eso. Hay algunas personas que piensan que un hombre o una mujer darán valor a su vida. Algunas parejas piensan, si tenemos un hijo, nos vamos a centrar en la relación. Solo el valor y la estabilidad de alguien que está en guerra se consigue en Dios. Dios no nos pide que nos afinemos a lo que la sociedad nos está pidiendo. Él no nos pide que nos afinemos con otras personas porque no vamos a poder agradar a la gente tan rota como nosotros. Él nos pide que nos afinemos con Él, que todo lo que hagamos sea para honrarle a Él, para poner nuestra mirada sobre Él. El teólogo Thomas Merton lo dijo así: no estamos en paz con los demás porque no estamos en paz con nosotros mismos, y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. Quiero estar en paz con la gente cuando no están en paz con Dios. Quieren, pero no pueden. Hay personas aquí enojadas con Dios y que no quieren comprometerse con el Señor porque no obtuvieron lo que pidieron. No conseguí lo que quería. Le pedí a Dios que nos diera un bebé, pero no lo hizo. Le pedí a Dios ese trabajo que merecía, pero no me lo concedió. Le pedí a Dios que quería casarme con esta joven y ni siquiera me ha llamado para tomar un café. Encubriste tu ira diciendo, no voy más a la iglesia porque no te dio lo que querías. Estás decaído porque no reconociste la guerra que hay dentro de ti y no buscaste la paz en la fuente de paz. Permítame que te diga, tú no sabes lo que es mejor para ti, pero Dios sí lo sabe. Él está pacientemente esperando y llamando con toques de amor, con sonidos de nudillos de amor, para que abras tu corazón y que Él pueda entrar y estar ahí por siempre. Cuando hablamos de creer por fe, no estamos entendiendo que la fe se sustenta en una relación diaria con el Señor. Mientras que Dios te irá mostrando que la única paz y seguridad se encuentra en esa relación con Él, que sustentará tu relación con los demás. Fíjate lo que nos dice el Salmo 46, versos 9 y 10. ¿Qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? ¿Qué quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego? Estad quietos y conoced que yo soy el Señor.
Aleluya. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Confía en Dios, porque Él ya ha vencido. Confía en su horario, en su respuesta, en su calendario, porque la guerra debe parar y Él es el victorioso. Si estás en guerra dentro de ti, levanta ahora tu mano, cierra tus ojos y oraré para que Dios te dé lo que solo Él puede darte. Y mientras tanto, oremos el Salmo 139, versos del 23 al 24, que dice de esta manera tan preciosa: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No dice, escudriñale, conoce su corazón, conoce los pensamientos de mi vecino, sino escudriñame a mí primero y sanarás relaciones entre padres e hijos. Escudriñame a mí primero y restaurarás relaciones entre hermanos en la iglesia. Escudriñame, oh Dios, porque dejé de ir a la iglesia porque el pastor pienso que me falló. Pruébame hoy, elijo no pintar más la pared, sino atacar, perforar, romper las humedades de mi corazón para llegar al fondo del problema que está en mí, donde hay agua supura. Señor, dame lo que tú y solo tú puedes darme. Que el Señor te guarde y te bendiga. En Cristo Jesús. Amén y amén.